No, déjala. Se va a ver vacío. Pero tu padre, por ejemplo, que se ponga ahí en una quilla. ¿Qué hora es? Pues vamos a empezar. Sí. Podéis sentaros en primera fila, claro, que se va a ver. Mara. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la presentación de... Bueno, hemos venido aquí a hablar de tu libro, que es Los libros del maestro de Rafael Valdivia, marmolejeño de pro, andaluz y español, y que, bueno, tiene la virtud de llevarnos por un recorrido por la historia de España, de la historia reciente de España, y también por una serie de lugares y de personajes que nos acompañan a partir de su lectura, ¿no? Rafa y yo, me permito decirle Rafa, Rafa y yo nos conocemos pues, porque, por mi actividad docente. Rafael fue alumno mío en el Instituto Origen de la Cabeza de Marmolejo. Y se ve que muy mal lo di clases de historia porque ahí estaba el interés que Rafa ya me manifestaba desde siempre. No solo por la historia, sino por, en general, yo creo por la cultura y a la vez por el compromiso social, ¿no? Y esa mezcla de cultura, historia y a la vez algo que haga progresar a la sociedad, ¿no? De hecho, Rafa siempre ha tenido un compromiso político, eso también nos une, esa idea de cultura y compromiso. Yo creo que es un hilo, que nosotros hablábamos antes sobre el hilo que une a este libro, a nosotros, incluso a otras personas que conocemos, y el hilo fundamental, sin duda, en este libro es precisamente los libros, porque yo he elegido una serie de temas para decir, bueno, ¿de qué trata este libro, ¿no? Esta novela, esta obra que a veces tiene algo de investigación histórica, algo de mini ensayo sobre la historia de España, reflexión sobre, bueno, sobre la dureza de la vida en determinadas épocas. Y el primer tema que es evidente que es presente ya en el título es el valor del libro en sí como objeto, como depósito de la cultura, como un testimonio del conocimiento acumulado de la humanidad, al cual en muchas ocasiones, en momentos críticos como veremos más adelante y él tendrá la oportunidad de contarnos, también son objetos perseguidos, objetos que desgraciadamente son objetos de la represión, igual que las personas, en momentos determinados de la historia de la humanidad y de la historia de España.
otro de los grandes temas que Rafael ha querido mostrarnos en este libro es la importancia de la cultura y la educación. Y no es tontería que el título sea los libros del maestro. Yo le preguntaré después, y ya lo avanzo, ¿por qué ha llevado el libro del maestro solamente cuando yo creo que ese maestro representa a muchos maestros, ¿no? De hecho aparecen varios maestros, ¿no? Y es el valor de la educación y la cultura como transformación social. Particularmente los maestros de la época de la República, que tuvieron un papel fundamental en el avance, en la implantación de las reformas, sobre todo la primera época de la República, y que también sufrieron la represión, incluso la eliminación física y pues la supresión de su carrera durante muchísimos años, ¿no? Particularmente los maestros, ¿no? La transformación social que encarnan a su vez los maestros de la República, como los que aquí son representados, ¿no? Y particularmente en la época de la Segunda República, ¿no? Y cómo eso decae después de la Guerra Civil por la fuerte represión. No se cita expresamente, pero hay tribunales, o sí que hay una referencia, tribunales específicos para depurar a los maestros en prácticamente todas las provincias, y de hecho, pues es uno de los personajes de las figuras públicas más perseguidas después en el franquismo. Y el compromiso social de muchos de ellos, como pues también el autor tiene en la actualidad, ¿no? Como es Rafael, ¿no? que sigue trabajando y mucho por la mejora de la vida de su pueblo, ¿no? Yo creo que en él habitan muchos de los maestros que aquí están representados, ¿no? La propia historia de España, porque las figuras de los personajes principales, sobre todo Don Miguel, recorre la historia de España en todas sus fases, y particularmente el final de la República, el golpe de Estado y los primeros días, que son los que se reflejan muy bien en una zona muy particular como en Navarra, con una presencia fortísima del carlismo, los requetés, y una contradicción con algunas localidades más obreras, ¿no? Y ese choque social también lo encarnan muy bien pues, los personajes, particularmente de Don Miguel. Y por supuesto, la represión y la censura. La represión física, literalmente hay un episodio que he anotado por aquí, pues el del Fuerte de San Cristóbal, no quiero hacer más spoilers, pero bueno, hay escenas realmente duras de leer. Yo tengo que decir que leyendo el libro, algunas veces he sufrido. He sufrido literalmente, como docente que también tiene un compromiso social y que ve como el esfuerzo de muchos otros cientos de miles de docentes en otra época, pues acabó con sus propias vidas. Y como eso nunca estamos libres de que vuelva a ocurrir, que ya hablaremos después. La censura literal de los libros y como, también las librerías, luego pensando, anotando, digo, como sigo anotando cosas, pero las librerías, ¿no? La librería de tu propia localidad, pero también una librería que yo no he conocido, la librería española de la Rue de Seine de París, donde se editaba, Ruedo Ibérico, eso sí que lo conocí, y donde se aguardaban como tesoros todas las publicaciones, no solo de la época republicana, sino durante los años posteriores de la Guerra Civil y los primeros años del exilio en Francia, México, etc. Entonces, las librerías como lugar. Yo le decía a Rafa, digo, mira, Rafa, vamos a presentar la República de las Letras. No puede ser más apropiado el nombre, porque yo creo que podía ser un subtítulo del libro. Los libros del maestro o la República de las Letras, ¿no? La idea de, yo que ahora vivo en Francia, que es una república, digamos, la gran república original, ¿no? Decía alguien que sin escuela no hay república. No sé cuál de los presidentes del siglo XIX lo decía.
no me acuerdo bien ahora, pero la idea de que no es posible construir una sociedad si no es a través de la escuela, es una idea profundamente republicana desde el principio de la idea republicana, ¿no? Incluso si nos remontamos y nos ponemos hasta la antigua Grecia, era la misma idea, ¿no? No se puede ser ciudadano sin tener conocimientos y educación, ¿no? Y bueno, lugares, también es un libro que recorre diferentes lugares en diferentes momentos, ¿no? Desde Alsasua, en Navarra, que yo creo que es el epicentro de la historia, a Marmolejo, que es el hipocentro, que es el otro lugar donde, bueno, acaba destinado uno de los personajes y donde el investigador Pablo o Rafa, como lo quieras llamar, bueno, se siente aguijoneado, se siente picado, dolido, incluso a veces también sufre mucho, viendo, leyendo, sufre en su carne lo que ha visto que ha ocurrido con sus maestros particularmente y con todos los maestros anteriores, ¿no? Bueno, muchos otros lugares, también aparece Córdoba en algún momento, Sevilla, un personaje aristocrático muy curioso, bueno, París en algún momento, que eso me ha sorprendido, pero tiene su sentido por el exilio. Y bueno, esos personajes que yo digo como el personaje de Pablo, que es el que hila la historia, pero también Don Miguel, ese maestro republicano. A mí hay una imagen que me viene a la cabeza, y esto no sé, que es la imagen de la biblioteca personal con el crucifijo que tuvo que llevarse de la escuela. Y que a su vez conserva ese crucifijo o lo intenta conservar, y como este maestro ve que tiene que conservar de alguna forma ese conocimiento y esos libros, y, ya no voy a decir más, consigue que esos libros sobrevivan a lo largo del tiempo. Eso es parte de la historia y la trama. Y si no, el libro se queda demasiado. Bueno, personajes, hay muchos interesantes, yo creo que estos dos son, Antonio, muchos maestros. Inopinadamente aparezco yo, pero bueno, eso es... luego ya veremos por qué, y ya me preguntaré por qué aparezco yo ahí. Pero bueno, yo creo que con esto doy unas pinceladas generales de lo que es la obra de Rafael Valdivia, los libros del maestro. A mí me parece que sigue siendo necesario, hoy más que nunca, reivindicar el valor de la cultura y de la educación pública, de todos, y donde todos estamos incluidos, que construimos una comunidad juntos y juntas. Porque si cada uno buscamos nuestro lugar privado donde estar y donde educarnos, no viviremos en una sociedad suficientemente cohesionada. Eso es una idea que al final es una idea republicana, pero una idea que continúa siendo vigente a pesar de todo. Y les dejo la palabra a Rafa, que ya he hablado demasiado, como soy profe de historia, pues hablo mucho, pero yo creo que, bueno, tienes ahora pues, la oportunidad de contarnos desde tu punto de vista, pues yo soy un lector y tú eres el autor, ¿no? Entonces, cuéntanos. Pues, gracias, Alberto. Nada. Como encima te tengo ahí que no... Bueno, gracias a todos y a todas por venir en primer lugar en esta tarde tan apetecible para estar fuera disfrutando de las luces y de la Navidad, y que estéis aquí para conocer a un autor desconocido, mi primer libro, y sobre todo en este rincón tan bonito de la librería La República de las Letras que Francisco nos ha abierto sus puertas, y a que le estoy también muy agradecido por ello. También a la intérprete de signos, que da también la oportunidad a todas las personas para que puedan también acudir y disfrutar de este tipo de actos, que es toda una oportunidad, y la gracia de verdad. Y muchas gracias, Alberto, por supuesto, por esa bonita presentación. Sabía que cuando a la hora de elegir los personajes de esta novela, uno tenía que ser tú, y de hecho lo escribí sin
tu permiso. Sí, totalmente. Y al final de la novela le pregunté, después de que perdimos el contacto, cuando yo salí del instituto con 18 años para irme a estudiar a Granada, pues han pasado ya pues, 18 años. Nada. Y me puse en contacto con él para decirle, oye Alberto, a través de las redes sociales he escrito una novela y tú eres uno de mis personajes, ¿me das permiso para mantener tu nombre o lo modifico como al resto de personajes que ahora lo explicaré? Y bueno, sin leer la novela me dijo que por supuesto, que qué orgullo, que muchísimas gracias por acordarme de él, en fin, pues por eso también muchas gracias Alberto, de verdad, por ya. También quiero escuchar de ti qué has sentido al verte en la novela y al leerte, y bueno, ahora me explicaré. Esta novela nace como un verdadero acto de agradecimiento, porque la novela está basada en hechos reales. Y yo conocí a una persona, tenía aproximadamente 10 años, que era mi vecino, una persona mayor, que él tenía más de 80 años. Y ni siquiera fue mi maestro en la docencia porque él ya estaba jubilado, pero fue mi vecino. Y esta persona, yo mantuve contacto con ella, yo iba prácticamente todas las tardes a su casa porque me atrapó a través de los libros, de la cultura, de la música, y me daba libros a leer, escuchábamos Serrat, leíamos los poemas de Miguel Hernández, de Antonio Machado, de Lorca, veíamos las series del Quijote. Uno de los primeros libros que me dio a leer, y pues con esto empieza la historia, fue esta pequeña novela que se llama Los héroes del progreso. Más que una novela, es un ensayo de todos aquellos personajes que a través de la historia han modificado las circunstancias a través de la ciencia y son los héroes del progreso. Y en esta novela yo al principio no me di cuenta. Ha sido al cabo de los años, cuando ya he adquirido pues, las distintas de leer y de conocimiento, y que tenía un sello, que es este que veis aquí, que es el sello del Patronato de las Misiones Pedagógicas. Y fue ahí cuando empecé a sospechar, y por otras muchas circunstancias, que esta persona era una persona especial. Porque tengo que decir que don Manuel, que así era su nombre y así lo llamábamos todos, yo también, con el prefijo de don, jamás me contó nada de historia, de su vida, ni nunca me habló de política, ni siquiera me habló de la República, por supuesto, ni nada de nada. Pero él era un maestro republicano y natural de Alsasua, de Navarra, y que fue depurado porque allí en Alsasua, en Navarra, el golpe de Estado triunfó desde su primer momento y enseguida se montaron las comisiones de depuración de maestros, porque eran los principales elementos y más peligrosos para apartarlo. Él fue depurado y encarcelado en el fuerte de San Cristóbal de Pamplona. Y inhabilitado, él salió en los años 40, inhabilitado para el ejercicio de su profesión durante toda la dictadura y desterrado de Navarra. O sea que estuvo 40 años buscándose la vida como pudo, y entre una de las muchas formas fue vendedor de libros para distintas librerías, y entre ellos libros prohibidos, libros censurados y libros que en aquel momento pues, no se podían distribuir con total libertad como se hace hoy en día. Con la ley de la amnistía, en el año 77 fue rehabilitado, y él tomó como destino mi pueblo, Marmolejo, y estuvo dando clase en el Colegio de la Paz aproximadamente unos 4 o 5 años, ya incluso jubilado, porque a los maestros republicanos, una vez que fueron rehabilitados y estaban jubilados, los dejaron ejercer durante una serie de años pues para recomponerle un poco todo el daño causado, aunque evidentemente era insuficiente. Y finalmente él murió en Marmolejo, y al final de su vida pues topé con él. Y tuve esa oportunidad y ese privilegio de conocerlo. Y fue a raíz de su muerte cuando
este joven, Pablo, que se llama en la novela, empieza a plantearse algunas cosas. Porque hay un sobrino que en su funeral le dice, yo no conocía a mi tío, ¿no? Hombre, claro que lo conocía. Digo, no, digo de su pasado, a qué se dedicaba. Hombre, es maestro, sé que era maestro, pero no sé a qué te refieres. Y dice, pues te regaló toda su biblioteca, porque él, antes de trasladarse a la residencia, me dio toda su biblioteca. Y me dijo su sobrino, pues sus libros te lo contarán todo de él. Y a partir de ahí empieza esta novela en capítulos alternativos, en primera persona, con dos narradores. En uno de ellos, el maestro cuenta su propia vida, y en otro, como este adolescente, Pablo, va descubriendo su vida a través de los libros y de distintos objetos que se conectan el pasado con el presente, y así, de tal manera que el lector va descubriendo también la vida del maestro, pues casi a la misma vez que este adolescente Pablo. Esa es la historia. Y el motivo que Alberto esté hoy aquí no es ni más ni menos que gracias a ese motivo de homenaje que le hice al maestro, pues lo he extendido a un homenaje al magisterio en general. Y en este libro aparecen todos aquellos maestros y profesores que han influido muy positivamente en mí. Tengo que decir que he tenido mucha suerte de los muchos que me he encontrado a lo largo de mi vida, porque todos me han aportado algo y algunos de ellos pues, han sido excepcionales como Alberto. ¿Y por qué me acordé de Alberto a la hora de la escritura? Primero porque recuerdo que él iba a clase con, con una chaqueta, una chaquetilla de pana, así muy... y con un pin de la bandera de la República. Y digo, pues Alberto como profesor me viene estupendamente para contar esta historia. Y este profesor, Alberto, ayuda a Pablo cuando llega desesperado con una serie de indicios, entre ellos también este ejemplar de la Constitución Republicana del 31, que también se encontraba entre los libros del maestro. Y con todos esos indicios, este adolescente necesita ordenarlos y que alguien le vaya abriendo las puertas y le vaya enseñando pues todo el camino por el que tenía que transitar para descubrir la vida del maestro. En ese homenaje a todo el magisterio, que creo que es totalmente necesario, esa reivindicación efectivamente de la educación, esa reivindicación de los maestros como figuras principales de la educación de las personas, además figuras influyentes en todo, porque si un niño da con un mal maestro en la infancia, eso le marca toda su vida, incluso puede cercenarle el destino de su estudio y puede quitarle las ganas de la cultura y de los estudios. En ese sentido yo he tenido, como he dicho, mucha suerte, y por eso homenajeo a todos los maestros y profesores en este libro. Por otro lado, también una de las cosas más importantes que me enseñó el maestro fue la lectura y los libros. La lectura como el poder de crear una opinión propia y de no creer pues, todo lo que leemos a primera vista y de todo lo que nos cuenten, sino crear nuestro propio criterio, nuestros propios valores y nuestros propios pensamientos. Y en ese sentido, el maestro me iba dosificando los libros de su biblioteca para que me lo fuera leyendo en función del tiempo, de la edad y de los valores que él quería que yo fuese aprendiendo. Y yo no me daba cuenta de eso. Bebía los libros, los leía como si fueran un divertimento, pero me estaba dando a leer pues, Niebla de Unamuno, La casa de Bernarda Alba, El Quijote en versión original con 15 años. Gastamos muchas tardes en explicar todos los pasajes y veíamos la serie de Fernando Rey Alfredo Landa del Quijote para explicar y meternos en la historia.
en fin, una serie de libros que él me fue ordenando en su biblioteca para que fuera leyendo con el paso del tiempo. Y lo he dicho ya en varias presentaciones que él me decía, este libro para cuando seas mayor de edad, estos libros para cuando tengas 25 años. Pues todavía tengo libros en la biblioteca, en su biblioteca, que no puedo leer porque me lo recomendó para pasados los 40. O sea que en ese sentido, este libro pues también es un homenaje a toda la literatura, principalmente del siglo XX, en especial a aquellos autores y libros que han sido censurados de alguna forma y en algún momento, que muchos tuvieron que exiliarse, otros tuvieron que sacrificar la libertad de escribir por tal de no tener que exiliarse, y otros murieron como Lorca y como muchos autores que hoy pues no están con nosotros, pero sus novelas son universales. Por último, también creo que este libro lo escribí como un homenaje también a todas aquellas personas que fueron en algún momento represaliadas o que fueron injustamente vilipendiadas o incluso asesinadas por su forma de pensar o su afiliación política. El maestro no tenía ninguno. Él no estuvo afiliado a ningún partido político, él no hablaba nunca de política, simplemente fue represaliado por ser maestro que estudió bajo el sistema educativo que puso en marcha la Segunda República en el primer año, que es ese famoso plan profesional del año 1931 y que fue toda una revolución para los maestros y maestras y que sacaron a la calle verdaderos maestros cultos, comprometidos con la educación de los niños en los valores de igualdad, libertad, solidaridad y de justicia. Y todavía hoy esos maestros, cuando entraron y fueron rehabilitados, muchos de ellos, los que tuvieron la suerte de sobrevivir, y entraron a la democracia, los maestros que habían enseñado en los últimos años del franquismo y que estaban dando clases en los colegios, y llegaron todos estos maestros republicanos rehabilitados, pues lo recuerdan como grandes personas, con grandes ideales y cultura, y con un trato muy especial a los niños. Yo, a raíz de la publicación de este libro, me he encontrado con muchas personas que han sido alumnos del maestro en los colegios, me han contado anécdotas que en ese momento no sabía y que ahora me hubiera gustado ponerlas en el libro, y bueno, me contaban cosas maravillosas. O sea, un maestro de esa categoría, siempre su afán era por sacarlo a un paseo que había al lado del colegio, el Paseo de la Libertad, y bueno, esto como aparece en la película de La lengua de las mariposas, eso es, La lengua de las mariposas, pues el maestro era así, cogían insectos, los diseccionaban, cogían también plantas, flores, las disecaban. Todo eso se cuenta en el libro, y bueno, les animo también a leerlo y disfrutar con eso. Yo creo que he hablado así un poco en general. Alberto, si quieres alguna pregunta, resolvemos alguna pregunta. Yo estaba anotando lo de la lengua de las mariposas, justamente porque me ha recordado. En varios momentos he tenido un cierto confusión en el que se estaba en la lengua de las mariposas, porque la figura del maestro que tú bien recoges posiblemente también lo hizo Manuel Rivas, ¿no? Casualmente yo trabajo en la Consejería de Educación en Francia, y llevamos a Manuel Rivas en persona a un acto con los profesores de español, presentó La lengua de las mariposas y estuvimos hablando del maestro de la República, ¿no? Y con ese espíritu de la institución libre de enseñanza, que al final ha quedado, ¿no? Y ahí, de las misiones pedagógicas, todo ese espíritu reformador, transformador, que yo creo que ha recogido muy bien en este libro. Yo te voy a preguntar algo un poquito más, 2 o 3 cosas un poco personales. Uno, primero, ¿por qué decides escribir? Así que porque podías haberte dedicado a investigar sobre esto, pero
dedicarte a escribir una novela, pues es un trabajo importante, ¿no? Yo te conozco y que haces muchas cosas, ¿no? Muchas, no paras. Y sentarte a escribir un libro, además, un libro que se ve bien trabajado, bien estructurado, pensado en su trama, personajes y además muy documentado, eso es algo que yo quiero destacar. Es un libro que se ve muy documentado en cuanto a los personajes, a los archivos, todo eso es un trabajo importante. ¿Qué te mueve a decir, voy a dedicar mi tiempo a escribir sobre esto? Pues yo creo que no hubiera escrito nunca un libro si no tuviera la necesidad de contar algún día la historia que viví con el maestro. Pero él murió en 2005, hace muchos años ya, y nunca me he sentido preparado para contar esa historia, pues porque no tenía simplemente los conocimientos, los datos suficientes de historia como para aportarle el contexto que necesitaba su propio ejemplo vital. Y a lo largo de todos estos años he estado leyendo mucha literatura relacionada con la guerra civil, con la república, con la propia historia de la literatura del siglo XX, pues para conformarme todo ese edificio que necesitaba construir alrededor de la vida del maestro. Desde luego, si no hubiera sido por la necesidad de contar la historia y que quedara escrita como ese acto de agradecimiento al maestro, jamás hubiera escrito un libro. Pero esta historia que todos mis familiares y mis amigos conocían desde siempre, y muchos de ellos sabían que algún día la escribiría, pues un día, hace 4 años aproximadamente, pues no sé, fue como un impulso y estábamos en el piso y en Marmolejo una tarde y le dije a María, mi mujer, digo, voy a escribir. Dice, ¿qué vas a escribir? Digo, sobre Don Manuel, no lo sé, voy a escribir. Y abrí el ordenador, me puse la página en blanco y empecé a conformar toda la historia. Es verdad que ha habido momentos en los que me detenía mucho porque necesitaba reconstruir, por ejemplo, la historia del golpe de Estado y la guerra civil en Alsasua, en Navarra. Yo no conocía nada de Alsasua, ni siquiera había ido nunca, pero el maestro era de allí y los primeros años lo pasó allí. Él estudió en la Escuela Normal de Magisterio de Pamplona y yo no había estado nunca en Pamplona, entonces tenía que reconstruir toda esa historia y también tenía que darle una serie de personajes a la novela que tenían que ser de allí. Entonces tenía que investigar mucho la historia de Alsasua, una historia fascinante, por cierto, fue un pueblo navarro donde confluían las diferentes líneas de trenes y ahí llegaban pues, todas las corrientes, los pensamientos más influyentes y ahí salen muchos personajes reales, como por ejemplo Constantino Salinas Jaca, que fue médico y concejal también de Alsasua y presidente de la Diputación Foral de Navarra. Y de él he cogido los diálogos que aparecen de Constantino, pues son escritos en distintas revistas y en distintas publicaciones que hizo Constantino a lo largo de su vida, porque claro, poner en su boca que estaba en contra del voto femenino en aquel momento, que por ejemplo el Partido Socialista se dividió en dos, Un debate, ¿no? fue un debate interno y había mucha gente del PSOE que estaba en contra. Efectivamente, Victoria Kent, Clara Campoamor, por poner en boca de una persona real que estaba en contra del voto femenino, pues no podía hacerlo si no fuera porque él públicamente se mostró y escribió en contra de eso. Pues todos esos personajes, pues, evidentemente, fueron meses de investigación, también para conocerlo, para saber su pensamiento, pero fue muy reconfortante cuando presenté el libro en Alsasua, en septiembre, encontrarme con personajes, con familiares de estos personajes, y que se reconocieron y estaban muy agradecidos de haberlos nombrado en el libro, sobre todo de haberlos tratado con cariño y con la dignidad que merecen. Y me gustó mucho porque hubo en concreto la nieta de Constantino Salinas que me dijo
que había captado hasta la forma de ser de su abuelo. Y eso fue una de las cosas más bonitas que me han dicho, porque conocer a un personaje a través de publicaciones y captar también su personalidad, pues no es fácil. Pero sí, al final, en estos 4 años, unas veces más, otras veces me detenía, sobre todo en la época del COVID. Pasé el COVID casi de los primeros y estuve un mes que no podía ni leer ni escribir y lo tuve que dejar y luego lo tuve que retomar, ahí perdí pues 3 o 4 meses, en fin, pero ha sido al final, llegó un momento en que me vi un día que había acabado la historia y me sentí un poco como huérfano, de decir, ¿y ahora qué escribo? Al final ya el gusanillo de la escritura entra y nunca dejo de escribir y ahora estoy con 2 a la misma vez. O sea, Bueno. En cuanto puedo sigo escribiendo. Pues mira, la siguiente pregunta que te iba a hacer, me la has contestado, si es necesario sacar a la luz esta historia, efectivamente, pues no esta, sino la historia de todas las personas que, bueno, digamos, sacrificaron sus vidas por la transformación y la mejora del país y que, bueno, como los maestros republicanos, pues yo creo que hay un trabajo de memoria en los últimos años en muchos terrenos, particularmente este de los maestros republicanos, que necesita seguir, ¿no? Y tú lo has dicho. Pero sí que ya te pongo en otra tesitura. ¿Crees que esa es la situación que vivimos en España en ese momento? Hay un momento que a mí me gusta mucho por su intensidad, ¿no? En el libro, que es el día del golpe de Estado, 18 de junio, ¿no? Y los días después, ¿no? Todo lo que ocurre ahí, yo recordando algunas, por ejemplo, la detención del alcalde de Córdoba aquí y muchas otras cosas que he leído, es que esos días son tan decisivos de la historia de España y tan dolorosos, porque es que fue ir buscando precisamente como con como si se tratara de algo de como un cirujano, ¿no? Buscando precisamente dónde extirpar. Precisamente los maestros fueron uno de sus, ¿no? Entonces, ¿crees que ese momento de la historia de España tan duro, ¿no? Tan decisivo en nuestro, incluso por las huellas que tenemos todavía hoy, ¿tú crees que nosotros hemos superado definitivamente eso? Ya es una pregunta muy complicada. O después de haber visto todo esto, estudiado archivos, ¿crees que situaciones como esta se podrían volver a vivir? Bueno, yo creo que no. Al menos así de esta manera. Aunque parece que sí. Que toda esta deriva lleva a lo mismo. Además, es curioso cómo la historia se repite. A finales de la República, el Congreso estaba muy fragmentado, los nacionalistas tenían mucho poder, se produjo el independentismo también de Cataluña, la ultraderecha, que en aquel momento estaba encabezada por Gil Robles y la Seda estaba en todo su apogeo. Las elecciones que se celebraron en febrero del 36 decían que eran ilegítimas, que había pucherazo, que era un tongo porque ganaron la izquierda, Manuel Azaña, que era un presidente ilegítimo, o sea, es verdad que todo eso es que parece que es como se está repitiendo. Te lo he preguntado porque yo sentí una cierta desazón, porque esto mismo que estás diciendo, sí. De pronto digo, pero esto no me suena a mí de algo. Bueno, yo me asusté ya cuando le pegaron un tiro a Vidal Quadra, que afortunadamente sí, no era eso. Y bueno, ya dije, el tiro de Calvo Sotelo, cuando, o sea, que es que parece que se estaba repitiendo todo. Yo creo que estamos en un momento de la historia de España con una democracia ya consolidada, el periodo democrático más largo de nuestra historia, y afortunadamente tenemos una sociedad también educada, una sociedad informada, y yo creo que no puede volver a ocurrir lo mismo que ocurrió en el 36, pero sí que es verdad que este tipo de trabajo se hace necesario para conocer
toda nuestra historia y, como decimos siempre, que no vuelva a repetirse. Hay una frase muy bonita del libro que le dice el maestro, y también la decía él, que los libros son la memoria de la humanidad y en ellos están todos los errores que no tienen que volver a cometerse. Y hay otra que recientemente me ha dicho el sobrino del maestro, que es muy bonita, y que de vez en cuando hay que volver hacia atrás para recordar el olvido. Y eso es verdad. Hay que volver hacia atrás para recordar todo aquello que que pasó y que no puede volver a pasar, porque lo que vino después fueron 40 años de detención de cualquier evolución de España, incluso una involución, y si no hubiéramos vivido esa etapa de 40 años de dictadura, pues hubiéramos sido un Estado y una democracia, pues, como los grandes países de nuestro alrededor. Pero bueno, hay que ser positivo. Y más ahora que estamos en Navidad y que se vienen en los días, y yo creo que no. Afortunadamente hay mucha gente que piensa que esto no va a volver a ocurrir y que no pueden volver. Siempre, si te sirve, he utilizado la cita de Mark Twain, el escritor norteamericano, que decía que la historia no se repite, pero rima. Efectivamente. Eso me gusta bastante, porque es verdad que nunca se repiten las mismas cosas. Pero sí que hay algunos ciclos, ¿no? Y hay, digamos que la historia de España particularmente tiende a ser bastante cíclica en sus problemas no resueltos, ¿no? Sobre todo de identidad nacional, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo dejamos para otros ensayistas, ¿no? Y yo quería volver a algo más literario, digamos, ¿no? Porque la estructura del libro, como tú has dicho, tiene atrás, adelante, tiene una estructura muy particular, ¿no? Y yo quisiera preguntarte en ese tema técnico, ¿qué es lo que más te ha costado, qué dificultades has encontrado tú a la hora de escribir? Yo no quería escribir una historia de la guerra civil de un maestro republicano que tiene un inicio y tiene un final, porque de esa historia hay mucha, y sobre la guerra civil hay mucha literatura. Entonces, todo era al principio, cuando pensé cómo hacerlo, pues le daba muchas vueltas de cómo tenía que hacerlo, y la idea me la dio leyendo la novela de Patria, de Fernando Aramburu, que tiene una estructura muy parecida, entre distintos párrafos en el mismo capítulo, pasarse del pasado al presente y del presente al pasado, casi de una forma lineal. Y en ese sentido lo vi una forma atractiva de contar la historia, y también con esa investigación de Pablo en los capítulos, para que siguiese de alguna forma, se aliara con el lector, y que juntos, el lector con Pablo, descubrieran la historia del maestro, a la misma vez que el maestro va contando también su propia historia. Pero sí es una cosa que me costó bastante, ese engranaje de las dos historias, y establecer esos objetos que conectaran esas dos historias, y sobre todo mantener la tensión hasta el final, porque el protagonista muere en el primer capítulo, el maestro muere en el primer capítulo, de hecho el primer capítulo se llama El Final. Sí. Y a raíz de eso, pues la verdad que me costó bastante mantener esa tensión hasta el final, pero yo creo que he conseguido algo. Es una virtud del libro. Una de las cosas que me dicen gente que lo ha leído hasta ahora es que engancha. Eso es una virtud del libro. Eso es una libro. cosa en común que me dicen todos, así que sí. En ese sentido, pues creo que he podido conseguir. Para ser el primer libro no está nada mal eso, porque es un requisito. Para que uno termine un libro tiene que tener enganche. Y bueno, ya te puedo preguntar algo así más. ¿Por qué te dio por sacarme en la novela? Porque podía haber. Pues fue eso, Alberto, porque el ping-pong de la República en la solapa de tu chaqueta, eso lo llevo yo grabado pues desde que te conocí. Yo sabía que era un profesor especial, y en esta historia necesitaba profesores que me ayudaran a encontrar la vida y buscar en la vida del maestro. Y me viniste a la mente tú, y yo creo que no le va a importar. Y a raíz de cuando acabé la novela, lo hice con los nombres de los personajes reales.
y porque la novela tiene parte de ficción, claro, para poderle dar a toda esta historia también más atractivo, ¿no? Y hablando con Juan Lavagalán, que vino a Marmolejo a ver una exposición de un amigo en común, pues le hice esta pregunta. Yo tenía ya la novela prácticamente acabada antes de corregirla. Y le dije, oye Juan, he escrito esto y va sobre personajes reales y otro inventado. Y bueno, algunas de las cosas de esos personajes, pues totalmente de ficción, como por ejemplo la tuya. Y me dijo, dice, bueno, yo, si no quieres problemas legales, yo lo que hago es que le cambio los nombres, pero mantengo, eso sí, la primera inicial. Y al final del libro, pues hice un cambio de nombre exhaustivo, y a Alberto le pregunté, como lo tenía en las redes sociales, digo, Alberto, ¿te importa? Ya lo he contado antes, y me dijo que no, y digo, pues a ti te mantengo el nombre, pero de hecho te tenía ya un segundo pedido, Alberto de la Fuente, te iba a llamar. De la Fuente, muy acuático. Muy acuático. De la Fuente es bonito, ¿eh? Sí, sí, y al final pues se quedó en Alberto de la Fuente. Además, voy a leer... De la Fuente es un nombre de rapero, ¿no? Sí. O trapero. Voy a leer un pasaje, el primero en el que sale, y que dice así: lo primero que hice al día siguiente fue llevarme al instituto todo lo que había cogido del sótano para enseñárselo a mi profesor de historia, Alberto de los Ríos, quien además solía llevar una pequeña banderita tricolor en la solapa de su chaqueta de pana. Una cosa estaba teniendo clara desde que apareció el ejemplar de la Constitución, y era que todo aquello debió de empezar en el periodo de la Segunda República Española. Aunque no habíamos hablado nunca de ello, a la vista estaba que Alberto era republicano, y si había alguien que podía ayudarme, era él. ¿De dónde has sacado todo esto, Pablo? La expresión de su cara desde que había sacado los libros de mi mochila estaba a medio camino entre la sorpresa y la admiración. Desde luego que no se lo esperaba. Es una larga historia, Alberto. Me lo regaló un viejo amigo que murió hace unos días. Vaya, lo siento mucho. ¿Viejo, dice? ¿Eran suyos? Debía de ser muy viejo, dijo Alberto, contemplando los libros que tenía entre las manos. Aún no había sacado de la mochila el ejemplar de la Constitución y la nota manuscrita. Sí, era muy mayor y era maestro como tú. La cuestión es, ¿qué puedes contarme acerca de estos libros? Quiero saber qué son las misiones esas que aparecen en los sellos del interior y en las cartulinas anaranjadas, ¿lo ves? Le señalé el sello que aparecía en el libro que estaba hojeando y una de las cartulinas que ya había descubierto. En ese momento, Alberto se recostó en el asiento. Se apretó con el dedo la gafa de pasta. De eso también lo recordaba. Y me miró a los ojos, complacido con la obligación de tener que contarme la historia de aquella ambiciosa misión pedagógica que la República puso en marcha y que mi profesor, como docente republicano, admiraba. Pasó a relatarme en qué consistieron, quién las puso en marcha, cuáles eran sus objetivos y cuándo se desarrollaron. Me aseguró que aquellos libros pertenecían a una biblioteca de las misiones, de aquellas que eran ambulantes o eran mandadas a los colegios de los pueblos pequeños. Cuando le conté que esos tomos pertenecían a una colección de 100 libros que guardaba en un maletín de madera, se llevó las manos a la boca y me dijo que eso era una joya que debía conservar porque era una biblioteca completa, de las que mandó el patronato de las misiones a los colegios a lo largo y ancho del territorio español, y que fueron muy buscados por los falangistas y requetés para convertirla en víctima de la hoguera en los primeros meses de la sublevación militar. Había supuesto que era una biblioteca por las cartulinas anaranjadas con las indicaciones de uso, pero no calibré la importancia de tenerla intacta y su relevancia histórica. Mi profesor me lo confirmó. Bueno, y ahí paro porque sigue la historia y luego a lo largo de la historia también aparece en otros momentos, sobre todo cuando le llevo el archivo del expediente de depuración del maestro que estaba en el archivo central de educación. Y ahí de esa forma ficcionada también le enseño a Alberto ese archivo para que me explicara algunos de los datos y acontecimientos que se recogían. Así que pues nada, por eso aparece. Bueno, es un lujo poder darte cuenta que alguien que ha estado contigo, ¿no?, durante el periodo educativo y docente, pues tiene ese interés por que la historia siga viva, por investigar, por escribir, y eso es... No hay mayor recompensa en la vida para un docente que eso. O sea que yo me siento completamente afortunado, porque es
una oportunidad de ver que los frutos siguen ahí y que otras gente leerá las cosas que tú escribes, seguirá aprendiendo y el ciclo continúa, ¿no? Y bueno, yo creo que si tenéis, es el momento de que si tenéis alguna cuestión, ¿no? Alguna pregunta, por aquí. Yo te agradezco que hayas escrito sobre este tema porque yo por edad conocí a muchos don Manueles, ¿no? A los pocos que nos fusilaron, nos represaliaron. Y la gran represora de estos maestros, de la Organización de Libre Enseñanza y todo lo demás, no fueron ni los falangistas ni los franquistas. Fue la para nada santa Iglesia Católica. Así es. Porque es el poder que más le interesa, que nunca perderán, el de la educación. Entonces yo que conocía a mucha gente de esta, y sobre todo después a sus familiares, ellos se llevaron una gran decepción en el cambio de la dictadura franquista al régimen de partido que padecemos. Aquí no ha habido democracia nunca, ¿no? O sea, no nos engañemos, ni constitución. Que son los mismos errores que cometió la Segunda República, por eso desgraciadamente vamos a repetir la historia. Entonces esos familiares de esos represaliados, además de una forma de lo más cruel, para que sirviera de ejemplo, se sintieron muy engañados y muy traicionados por buena parte de esa izquierda que ellos consideraban deberían haber sido sus herederos, ver cómo se vendieron a la Iglesia Católica. Bueno, y en Córdoba tenemos quizás el caso más flagrante, ¿no? No sé si en tus investigaciones pudiste dar con algún testimonio así, porque abundan, ¿eh? O sea, yo con los últimos que hablé, me decían cómo nos han engañado, cómo ahora la Iglesia tiene más poder que antes, y fue la que mató a mi tío, a mi hermano, a todos. Se sintieron doblemente engañados. En este caso, en la rehabilitación de los maestros no, porque me interesaba solamente el caso de este maestro, de don Manuel, pero en la investigación de las comisiones de depuración de los maestros, cuando se puso en marcha tras el golpe de Estado, sí que es verdad que uno de los factores instigadores de eso era devolverle a la Iglesia la educación de los colegios, y por eso se hicieron así, porque ese fue uno de los con mayores problemas con los que se encontró por los primeros gobiernos de la República, cuando sacaron a los curas de la escuela y metieron maestros verdaderamente formados. Pero en concreto, el testimonio del maestro, en este caso, yo lo recuerdo como una persona reconciliada con ella misma y con la sociedad. No guardaba ningún odio ni rencor, y de hecho creo que ese es uno de los valores de la lesión de vida final del libro, porque él, por su forma de actuar, además en Marmolejo, lo recuerdan todo el mundo como una persona muy educada y empática con todo el mundo, derecha, izquierda, católica y ateo. Él era ateo. Sin embargo, se casó en democracia, en segundas nupcias, con una que en la novela también se cuenta, que también se cuenta la vida amorosa del maestro. Se casó con una marquesa de Sevilla, además emparentada con Diego de Llano. O sea que, fíjese hasta qué punto esta persona era tolerante y estaba reconciliada con la sociedad, y apartaba mucho eso. Yo recuerdo, en el libro lo pongo, como algunos domingos por la mañana iba a la casa del maestro y doña Leonor, que en este caso su nombre real era doña Laura, pues estaba viendo la misa de la televisión española, y don Manuel me cogía, vale, no lo vamos a molestar, y nos íbamos a la biblioteca. O sea que en ese sentido no te puedo decir sobre qué ha sentido en esa rehabilitación ya en democracia, porque no he recogido ningún testimonio de ese sentido, pero en el anterior, cuando se produjeron las comisiones de depuraciones, ahí
sí que te doy totalmente la razón. ¿Alguna pregunta? ¿Otra cuestión? ¿Ninguna? ¿Puedo leer un texto Sí. para terminar? Porque es que me parece que no hay ninguna Ay, otra perdona, Sí, perdón. sí. Hay un libro de María Antonia Iglesias, Sí. Ah, sí. ¿lo has leído? Sí, Es un gran... los maestros de Los la maestros República. de la Maestro de la República. República. No me acordaba del nombre. Sí. María Antonia Iglesias, que fue la... aquí de Televisión Española, ¿no? Sí, que no es una novela, un ensayo. O sea, Era un ensayo. describe Ese lo tuve que leer. Lo Y además lo analicé, lo estudié para comprender el comportamiento. Ahí se contaba también los distintos problemas que tuvieron cada maestro, unos fusilados, otros inhabilitados, otros... Pues precisamente en el capítulo de 28, ya cerrando, encerrar heridas se llama, hay un final del que creo que puede venirnos bien para cerrar un poco el acto. Y dice así, ¿no? Dice, sin ninguna pretensión, mi diario es el cuento de un maestro humilde que ha tenido la mala suerte de estar en el lugar y en el momento equivocado. Deseo que algún día estas cuartillas acaben en las manos adecuadas y que sepan valorar lo que aquí cuento, que no es otra cosa que la desdichada historia nacional del magisterio y de las letras en un tiempo donde ambos fueron considerados un peligro para la gente, para usted, Pablo, y para todos los que quieran saber la verdad. Así es. ¿Y eso es verídico? ¿Ese texto estaba en la Sí, biblioteca? hay algunas cuartillas que estaban en la biblioteca y otras cosas que escribíamos juntos y que luego he descubierto al cabo de los años. Poesía, reflexiones, Emocionante, ¿no? sí, Emocionante. la verdad que el legado fue tremendo. Sí, qué lujo, qué suerte. y una vuelta a ese sistema educativo hoy día es impensable. Para nada. Impensable. Pero totalmente necesario. Totalmente necesario. Pero es que el poder se está preocupando de lo contrario, de culturizar a los pueblos para que sea más fácilmente manejable. Y estos maestros eran tus segundos padres. Así es. O sea, la formación era total. Así es. Y hoy, desgraciadamente, los docentes están más preocupados de rellenar formularios y estadísticas. Bueno, te os voy a contar. Totalmente. Pues si no hay nada más, muchísimas Muchísimas gracias por venir y A vosotros. espero que os guste la novela. Me quedas con uno. Bueno, claro, de los maestros. ¿Qué? Eso era, claro. Ya ves. Bueno, que está de vacaciones. Bueno, llegado ayer. ¿Vamos mañana? Y va a estar aquí unos días, ¿no? Estará. Sí, lo luego. Sí, las 2 semanas. Sí, yo tengo vacaciones pero estoy, mira, pues no he contado una cosa, pero te voy a contar, porque claro, tengo el durante años he tenido
No pasamos también, hasta vosotros. Yo ya me quedo aquí. Nadie pilló la broma. Bueno, ya puede ser que no. No, yo sigo igual, lo que pasa es que tengo que volver, es un periodo de 5 años máximo. Yo estaba 6, pero no tuve ese liceo tal. Y ahora tengo que pedir con ella. Bien, por hoy, y ahora que no lo he tenido, pero no para la decisión, volver al mismo sitio ya lo sé, no sé si yo volveré a la oferta hay, pero esta misma pero a veces me sí, uno marrón. Claro. Yo he acompañado también Pues sabes que yo estaba en París, que el otro día sí. Es que son cantamos la misma palabra, acabo de recordar, que le da la vida al vapor. Y no sé cómo se me queda pues está en París, pero en una universidad, no sé. Mira, 2 o 3 veces me he encontrado con gente que está en el profesor de porque yo llevaba antes la formación de profesores, no sé qué allí, y hay 100 y pico profesores. Claro, pero es normal. Siendo bilingüe de los de mucha demanda de profesores. Y hay mucha gente que está allí que no clase. Y la universidad también hay mucha demanda de eso. Así que, pues sí, pero yo creo que va a poner la seguro. No por nada, sino que Tiene mucho que ver. Si voy a la materia, ya lo sé, lo sé. No sé qué, no sé, esto lo he pedido antes, pero bueno, igualmente podría ser en la parte exterior. Me alegro mucho. Venga, hasta luego. Pues este es el libro. Sí. Pero yo creo que me voy a volver a la me apetece. Pues te comerá la burocracia. Ya lo sé, lo sé. Porque eso es tremendo. Pues mi te lo jefe, puedes mi imaginar. último jefe, que ha muerto hace poco, fue uno de los de la Los Loes, que yo decía, pero Fernando, ¿cómo habéis hecho esto? Pues no te lo puedes imaginar. Ay. Ahí está. Eso de la forma que María José, ¿no? Sí, María José. Ay, María José. María José, vamos. Es que me ha La más recordado, vitalista del escúchame, universo. me ha recordado, ¿sabes? Un maestro bilingüe también que me decía leer el Quijote y vamos, lo estaba escuchando y digo, está perfecto. Claro, pero eso está Por Aurelio, ¿sabes? Sí, sí. Después de pandemia que
fueron los curas y los acentuadores Pero que se casaban. el cura obrero, que eso es una figura también. También aparece Que también hay un marino. hay un cura ahí, el cura que se va, que deja de ser cura. Sí, sí, se casa, se Cuando ve todo. Cecilia, Marino Guerra, que Oye, muchas gracias. muchas gracias a ti por venir. La Fuensanta Mira, fue yo compañera mía Yo unos cuantos maestra, años. Fue maestra, maestra luego profesora de instituto, luego compañera de Alberto en el en Córdoba, Qué de bueno. tercer segundo. Aquí en Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí. Fue en Santa, has dicho, ¿verdad? Sí, Compañera y vecina. Vecina de aula. sí, uy, cómo no veíamos. Que nos habíamos los dos clases. Qué bien. Ya jubilada, ¿eh? Si el único que allí no se ha jubilado soy yo. Ya, yo, hombre, ya, bueno, yo porque si imagino que Ya, yo me he tenido que ir por los años, pero Paco Paco, también. 70, Eso sí que es una. Paco 70. Uno dice que es amiga de Alberto y te Bien. Claro. Que era maestra. La editorial de que viene. Yo voy a comprar un par de libros ahora mismo. Me encanta. Tengo que comprar un par de libros. Muy bien, yo compro más libros que ver sentado. Hombre, lo que yo he leído muy. La verdad es que yo no Hombre, no, es un orgullo. me decía una compañera. No era que no tenía una Claro, por eso ideología, eso no vale. era una ideología de Que- esa Porque ahora que voy a hacer con mi vuelta, que Pues es la nada, raíz al de aula, la familia, pues me apetece bastante. Leyendo el libro me he dado cuenta pero bueno, que de las como cosas más maestra, productivas que yo son muchas no cosas. sé, Y eso me inquieta. pero También se me salvó, gusta porque tener como mejores hacía que funcionario siempre, la sin duda. familia, lo comía. O sea, y para la sociedad, de lo más sí, sí, productivo. muchas Ahora, muchas de la historia, de la historia, lo que más más hambre, brillante, digamos, han sido por casualidades, por suerte. para A él no, él tampoco tuvo afiliación política, ni yo me acuerdo de ti ni nada. Simplemente que eso, seguro, eso es una paga extra. sí, genial. De verdad que es una yo decía una cosa, Qué bueno. como la de Muy bien, gracias. Gracias. como las primeras sociedades que antes daban para Bien. en la Lo ha hecho genial, ¿no? Yo he hablado en algún momento rápido. algo más que eso, era una humanidad que entendía la gente, los valores, y Mira, que ella se llama Andrea, pero lo que le regaló su hermana. un problema mío gordo administrativo que Se lo va a regalar ella. Ella se lo regaló a vaya su mis hermana, se llama papeles María. La perdidos. tía está la María. Y me dice, la que está en la delegación, me dice, a mí tu voz me suena. Digo, tú eres el tutor de mi hija cuando se murió. Mi marido, y me acuerdo de lo muchísimo que ayudaste a mi hija, no sé qué. Al día siguiente se me notó un problema, joven, y se siente. Pero porque la mujer estaba tan agradecida a que yo simplemente, no había nada, que la tutoría puedes recibirla, en fin, por lo que necesites, no sé qué, te mando las tareas que hay en tu casa, algo de eso debió pasar. Que la mujer estaba mal. Pero eso es tan bonito, cuando tú lo sabes. Hombre, yo voy a contar una anécdota. Yo iba contigo paseando, tan tranquila en tu corazón de hermano. Y de frente llegó un momento no quiero vivir en una casa. Me acuerdo. El frío. Sí. Y Eso. fue el trabajo. La satisfacción Habla de... aquí de un libro que tú le recomendaste que salía. Sí, me acuerdo. Bueno, por eso que ella te quería decir que era la profesora de la cocina. Pero es Que docente, hace unos años que yo de... claro, también el tema de la flexibilidad, esto que también, claro, mi Genial. Pues, menos yo de ánimo, Y que muchas gracias por venir, de verdad. nada, gracias.
Luego, si quieren, me dejas Sí, porque aquí me acuerdo que también muchos actos que hacemos y Cariño, que- Ah, pero mira, yo realmente Sí, vale, y más lo llevas estoy igual. muy contacta con los profesionales para intérpretes. Sí, Sí, con la asociación de Jaén de Sordo. sin duda. Perfecto. Eso, si quieres, vamos, de jurado Y de sin la embargo, es que asociación de como Sordo dices, de... que menos luces, Y pero hay luego para la interpretación, hay que usar un poco diferente que va siendo el video, pero claro, Sí, ahí no para también la letra, muy obligatoria. La gente era muy... Sí, sí, para allá. Bueno, muchísimas gracias a todos Pues encantado. por acogernos. Cuando quieran, ¿sabes? ¿Cuándo te vas a París, otra vez? Bueno, hace 2 semanas, así que vendré aquí a comprar. Bueno, Alberto, Un sitio horrible. Hoy me Llegué a un sitio horrible, sí. ¿qué tal si yo todavía en mi casa cuando quieras? Ahí por mí la ¿Y tu perfil en aquella también? No, eso ya se fue, Ah, bueno. eso ya cambió. Bueno, dame un beso. Que no sé si nos vemos. Oye, pues avísame, ¿eh? Avísame, ¿eh? Yo París ya la conozco, ya he ido 4 o 5 veces, me la conozco a lo que me sé. Dame un besito, que no sé si Bueno, nos me alegro vemos. muchísimo de verte. Bueno, Yo mismo estoy por aquí. ¿no? bueno, venga, que nos avise, que Sí. seguimos, que además seguimos Margarita. Claro, y Margarita me gustaría mucho verla. Sí, no, eso es para Sí. Me pasó Yo por si creo que acaso no ya- me para el móvil. Ah, ¿Qué cosa? lo capta y es que se ha transmitido en directo. Lleva tema de cultura, A las redes. pueblo, cosas. ¿Llegaste con el PSOE o Con el PSOE, sí. Allí que viene el PSOE. No Sí. sé. En el PSOE. Bueno, yo cuando estaba allí era del PSOE hasta el agua Aquí del... tenemos. Hombre, eso cuando pasa, cuando pasa. Bueno, mira, aquí empezamos nosotros. Carcahuay, que Está Carcahuay, tengo un amigo de Carcahuay de allí que cosas Yo así. soy de Carcahuay, yo no sé, yo vivo en Carcahuay, pero mi familia es de Carcahuay, bueno, mi prima. Sí, lo sé, lo sé. Tu prima también, Mi es de Carcahuay. Yo soy de Carcahuay también, Pasa que ella sí ha sido su padre y uno de los 9 hermanos. Mi padre era el que era después de mi padre, como hermano. El único que se quedó en Carcahuay. 3 se fueron para Madrid, 1 en Granada y 3 en Córdoba. Pero el único que permaneció es el padre de Lara. Orgullo, Mira, etcétera, etcétera. Oye, y lo de Marmolejo hay que hacerlo, ¿eh? Hacerle una visita, ¿eh? Vamos a hacerlo. ¿Eso qué es? ¡Ay! Bueno, que eso lo vamos a hacer muy pronto. genial. Que además era un guía